Ahí me escuchan. Bueno, yo creo que sí. Listo. Ah, ya. ¿Listo? ¿Terminé la reunión? Pero la volví a abrir, profe. Sí, si quiere vuelve a ingresar, a ver si ya le, a ver si ahí ya. Ajá, sí. Aquí está el sonido aquí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre oxigenoterapia. Mm, Primero, pues vamos a dar algunas definiciones, vamos a hablar sobre fisiología respiratoria, vamos a hablar sobre las indicaciones de oxigenoterapia, los sistemas de bajo flujo, los sistemas de alto flujo y vamos a hablar sobre los efectos adversos de la oxigenoterapia. Para iniciar, pues hay que decir que el oxígeno pues, es un elemento vital para el metabolismo normal de los seres humanos y el proceso para obtener oxígeno inicia desde la vía aérea superior hasta que llega como tal el oxígeno a la mitocondria. El objetivo de la oxigenoterapia va a ser suplementar oxígeno a una concentración mayor que la presión parcial atmosférica. Sin embargo, el oxígeno puede llegar a ser tóxico porque puede generar estrés oxidativo. Hay un porcentaje importante de pacientes críticos que están expuestos a altos niveles de oxígeno mayores que sus necesidades, por eso es importante aclarar bien el concepto de oxigenoterapia y definir cuál sistema es adecuado para cada paciente. El oxígeno es un elemento químico no metálico que es altamente reactivo y que se considera un medicamento común en cuidados respiratorios. Él tiene un metabolismo oxidativo y a nivel del aire ambiente pues es abundante junto con el hidrógeno y el helio. El 21% lo obtenemos a nivel del mar y es vital pues para nuestra supervivencia como seres humanos. Hablando algo de historia, en 1774 Priestley lo describió como un gas incoloro, inodoro e insípido. Ya para Lavoisier fue el que lo definió como el oxígeno. En 1779, la Pneumatic Institution en Bristol lo empezaron a administrar a los seres humanos y a finales del siglo XIX se empiezan a descubrir los efectos perjudiciales del oxígeno, sobre todo en población de recién nacidos, en donde se identificó alteraciones como la retinopatía del prematuro y la broncoesplasia pulmonar asociada al uso de oxígeno. Pues en cuanto a fisiología, pues vamos a ver que el oxígeno lo tomamos a nivel pulmonar y se produce el intercambio gaseoso. Ese oxígeno es transportado a través de la hemoglobina en la sangre y va a llegar a los tejidos. También se van a generar procesos para distribución, la administración regional de la entrega de oxígeno y la difusión desde los capilares como tal hacia la célula, en donde va a ser utilizada. Hay que hablar un poquito del ciclo respiratorio. Inicialmente nosotros tenemos a nivel del pulmón un estado, bueno, si estamos en reposo y no hay entrada como tal de aire es porque las presiones tanto atmosféricas como las presiones alveolares son iguales. Pero cuando inspiramos, entonces se produce la contracción del diafragma y esto va a generar una negativización de la presión alveolar, de tal forma que siendo la presión atmosférica mucho mayor, entonces el aire va a ir hacia adentro y va a entrar hacia el alveolo. Luego se van a igualar esas presiones y ya no va a haber más entrada de aire y a partir de allí empezaría el proceso de expiración en donde aumenta la presión alveolar más que la atmosférica de tal forma que logra salir el aire. Hay que hablar también de mecánica pulmonar. Digamos que a nivel del pulmón hay unas fuerzas que determinan qué tan fácil o difícil es conseguir que ese aire se desplace. Entonces hay que hablar de las propiedades intrínsecas como tal del pulmón y las propiedades de la pared torácica. A cuanto a las propiedades como tal del pulmón, entonces el volumen pulmonar va a estar determinado por la edad del paciente,
por qué tan íntegra es la vía aérea y al equilibrio entre las propiedades que existen entre el pulmón y la pared torácica. Los volúmenes pulmonares también debemos repasarlos teniendo en cuenta que el volumen tidal o el volumen corriente es el volumen de gas que entra y sale de la vía aérea durante una respiración normal. Luego también debemos considerar el volumen de reserva inspiratorio y expiratorio, que se produce el primero cuando hay movilización durante el volumen de aire movilizado durante una expiración máxima, y el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen de aire movilizado durante una expiración máxima. El volumen residual también debemos tenerlo en cuenta porque es el volumen de aire que queda en el pulmón luego de que ya hemos hecho una expiración forzada. En cuanto a las capacidades pulmonares, debemos recordar que la capacidad pulmonar total es el volumen máximo pulmonar después de la inspiración. La capacidad vital es la suma de los volúmenes de aire movilizados, tanto el de reserva inspiratoria como el de reserva expiratoria, y la capacidad residual funcional, que es el volumen de aire que queda en el pulmón al final de una expiración espontánea. Entonces aquí recordemos los volúmenes en esta figura. Aquí está la capacidad pulmonar total, aquí tenemos el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, la capacidad vital, que es la suma de estos dos, y la capacidad residual funcional, que es esta que tenemos aquí. También debemos hablar sobre la distensibilidad pulmonar, que se define como, digamos que, el cambio de la facilidad, digamos, con la cual los pulmones pueden expandirse bajo presión. Es una medida de las propiedades elásticas como tal del pulmón y se evalúa, digamos, en esta gráfica por los cambios que hay a nivel del volumen de acuerdo al aumento de la presión transpulmonar. Entonces, si hay ante una mayor presión transpulmonar va a haber un mayor volumen. Es importante describir también que en los casos en que hay un pulmón rígido, como son casos, por ejemplo, con los niños con síndrome de dificultad respiratoria y la fibrosis pulmonar, entonces este pulmón se va a comportar como un pulmón rígido y el volumen no va a aumentar a pesar de que aumente la presión, o va a aumentar pero a unas presiones muchísimo más altas que lo normal. El intercambio gaseoso pues va a depender, digamos, de las concentraciones de oxígeno que hayan, de la presión barométrica, de la ventilación alveolar, de la difusión del oxígeno del alveolo a los capilares. Digamos que cuando uno inspira el oxígeno a nivel, digamos, del ambiente, la presión de oxígeno es de 160, pero a medida que vamos avanzando en la vía aérea y llegando como tal a la mitocondria, esa presión parcial de oxígeno se va a ir reduciendo. Entonces a nivel traqueal ya va en 150 y esto es por la humidificación como tal que hay a nivel de la tráquea. Luego a nivel alveolar está en un 100%. Cuando ya llegamos a la sangre arterial está en un 92% y en la venosa ya estamos a un 40%, siendo en la mitocondria solo más o menos el 2%. Entonces aquí tenemos el alveolo y tenemos el capilar. Digamos que el oxígeno va a difundir a través de esta membrana, favorecido por las diferencias que hay entre la presión de los gases a este nivel del alveolo y a este nivel de los capilares, de tal forma que se produce ese intercambio gaseoso. También debemos hablar sobre la diferencia alveolo-arterial, que es digamos que nos permite entender cómo se da la difusión del gas, que está determinado por la solubilidad del oxígeno, del área de superficie de membrana, del espesor de la membrana y de los gradientes de presión que se generen entre esos dos espacios, el alveolo y el capilar. Entonces, esto nos permite entender que en condiciones donde se altere como tal cualquiera de estos, entonces habrá una menor difusión de gas. Por ejemplo, en los casos en donde aumenta el espesor de la membrana
como en los casos de fibrosis quística o edema pulmonar. Entonces, esto aquí pues va a estar demasiado, digamos, ancho y no va a permitir una adecuada difusión. En cambio, en los casos de atelectasia, en donde hay una disminución del área de superficie, entonces asimismo también va a disminuir la cantidad de oxígeno que llega. Y en los casos también de anemia va a haber una menor porcentaje de oxígeno difundido, pues porque no va a haber los transportadores de oxígeno. La entrega de oxígeno a los tejidos va a depender del gasto cardíaco también, para tener en cuenta. Entonces, además de la capacidad de transporte de oxígeno, de esto ya vamos a ver que depende de otras cosas al mismo tiempo. De esta forma vamos a entender cuál es la cantidad de oxígeno que llega a los alvéolos y cuál es la calidad del intercambio gaseoso. Entonces, el transporte de oxígeno a los tejidos también es descrito como el suministro de oxígeno, que es la DO2, que se descrita en la ecuación, pues es básicamente el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. Ese contenido arterial de oxígeno va a depender de los niveles de hemoglobina que haya, del oxígeno unido a la hemoglobina y del oxígeno que está soluble en el plasma. El rango normal va de 16 a 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. También debemos recordar conceptos como el de la curva de disociación de la hemoglobina. La curva de disociación relaciona el porcentaje de saturación de oxígeno en la hemoglobina con la presión parcial de oxígeno. Y esta gráfica, digamos, nos permite entender que hay condiciones que aumentan o disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ¿qué disminuye la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno? Los niveles, los estados de acidosis, en los que se genera mayor cantidad de hidrogeniones y una mayor presión parcial de CO2. Las temperaturas altas también disminuyen la afinidad de la hemoglobina por oxígeno, y el aumento de la cantidad del 2,3-difosfoglicerato, que es un metabolito de la degradación de la hemoglobina. Además, aquí tenemos las condiciones que generarían un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, como son los estados de alcalosis, cuando la temperatura baja, y la disminución del 2,3-difosfoglicerato. Bueno, así también tenemos que tener en cuenta que a mayor afinidad, pues más difícil va a ser la liberación del oxígeno de la hemoglobina, y a menor afinidad, pues más fácil va a entregar el oxígeno, la hemoglobina, a los tejidos. Hay que hablar también de la tasa de extracción de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno consumido por los tejidos. Normalmente es de un 25%, pero en condiciones cuando el metabolismo es mucho mayor, esa tasa de extracción puede llegar del 60 al 70%. Cuando hay incrementos de la demanda metabólica o hay caídas como tal en el suministro de oxígeno, hablamos de condiciones de hipoxia tisular. Bueno, cuando ya el oxígeno llega como tal a la célula, dentro de la célula, pues va a tener un papel fundamental digamos, a nivel de la cadena de producción de energía, porque esos radicales libres que se van a generar gracias al metabolismo de la glucosa, de los lípidos, de las proteínas, pues al final van a generar energía, pero también van a generar pues esos radicales libres. Y esos se van a unir, digamos, al oxígeno generando CO2 y generando agua, y eso pues va a evitar que esos radicales libres sigan volando y generen daño. Aquí vamos a describir algunos determinantes del consumo promedio de oxígeno. Dentro de ellos la temperatura, porque la temperatura al aumentar 1 grado centígrado aumenta el consumo o la demanda de oxígeno en un 10 a un 15%. Además, los estados de sepsis, estados de trauma, quemadura, cirugía, un aumento del consumo promedio de oxígeno. También en estados de dolor, de agitación,
todos los procedimientos que haga enfermería también van a aumentar el consumo de oxígeno del paciente y algunos medicamentos como betagonistas o las anfetaminas. Debemos hablar también sobre la deuda de oxígeno, que hace referencia a la diferencia entre el porcentaje de oxígeno que se consume y lo que se está brindando a los tejidos. Entonces, cuando hay una mayor diferencia, entonces eso implica que hay una mayor deuda de oxígeno. Pues nos determina la mortalidad y el grado de disfunción orgánica múltiple cuando ya esta deuda es muy grande. La oxigenoterapia, entonces aquí cabe pues resaltarla porque nos va a permitir optimizar esa entrega de oxígeno en los pacientes que tienen la deuda. Hay que diferenciar también los conceptos de hipoxemia y de hipoxia. Porque la hipoxemia usualmente se define como la presión parcial de oxígeno menor de 60, pero en las condiciones cuando hay hipoxia, entonces ya hay como tal un déficit de oxígeno a nivel tisular. Puede ser causada por hipoxemia, pero también hay otros estados, como en los casos como tal de insuficiencia cardíaca o en los estados de sepsis, en donde hay una entrega inadecuada de oxígeno, pero por una alta demanda metabólica. Además, hay casos de hipoxia, como en los casos de ACV, en donde hay una disminución localizada de la perfusión. Entonces, digamos que el concepto grande es que no todas las hipoxias se van a poder corregir suplementando oxígeno, sino que van a depender de otros determinantes como entrega de hemoglobina y otra corrección de otras cosas. Cuando hay hipoxia tisular, pues se genera un metabolismo anaerobio, y eso pues va a llevar a estados de acidosis, mayor producción de ácido láctico, alteración como tal de los transportadores intracelulares, por ejemplo los de calcio, y van a llevar a una necrosis del tejido. La tolerancia de la hipoxia es distinta en cada tejido. Digamos que el que más afectado puede ser más rápidamente por esa hipoxia es el cerebro, que solamente sobrevive 3 minutos sin oxígeno. Posteriormente tenemos al riñón y al hígado, que pueden sobrevivir de 15 a 20 minutos. Luego los músculos esqueléticos de 60 a 90 minutos. Los músculos lisos vasculares de 24 a 72 horas y el cabello y las uñas, que pueden durar días sin oxígeno. Cuando hay condiciones de hipoxia tisular, se pueden generar manifestaciones clínicas distintas en el paciente, como disnea, alteración del estado de conciencia, aumento de la frecuencia respiratoria, arritmias, vasodilatación periférica e hipotensión sistémica y coma. En caso de la población pediátrica hay que tener en cuenta la enfermedad respiratoria, que es la principal causa de paro cardiorrespiratorio en pediatría. La enfermedad respiratoria pues va a generar una incapacidad del sistema respiratorio para proporcionar oxígeno, tal forma que no se elimina adecuadamente el CO2 de la circulación pulmonar, y esto nos va a llevar a estados de hipoxemia e hipercapnia o ambas. También debemos hablar sobre los mecanismos que pueden producir hipoxemia, dentro de ellos alteraciones de la relación ventilación-perfusión, como en el caso de asma, bronquiectasias, la fibrosis quística, la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión pulmonar. También la hipoxemia se puede generar por disminución de la difusión de los gases, como casos de inflamación, fibrosis de la membrana alveolo-alveolar, hipoventilación, como en los casos de depresión respiratoria, alteración del sistema nervioso central y de la médula espinal, los casos de miopatías, opioides y defectos de la pared torácica. Y por último, hipoxemia por Shunt de derecha a izquierda, como en casos de síndrome de dificultad respiratoria aguda, colapso alveolar y comunicaciones arteriovenosas. Aquí es para mostrarles entonces que dependiendo de la causa de la hipoxemia, la oxigenoterapia va a mejorar o no el estado de oxígeno del paciente. Entonces, si tenemos condiciones de FiO2 reducida, podemos resolverlos con oxigenoterapia. Si es por hipoventilación, también tenemos mejoría. Si es por desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, va a haber una mejoría parcial.
Si es por shunt de derecha a izquierda, entonces eso sí no va a tener mejorías solo con el oxígeno. Y si es por limitación de la difusión, entonces la oxigenoterapia sí nos mejoraría el estado del paciente. Listo. Vamos a entonces ahora sí a hablar de oxigenoterapia. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la oxigenación? Hay una frasecita que nos corre usar de los Aquí. ¿Este? Sí, porque realmente la principal causa no es las enfermedades respiratorias de los vasos cardíacos. La principal causa es la hipoxia. Sí, mal lo ha dicho. La hipoxia de muchas causas. No solamente es el respiratorio. Se necesita el cambio, si la anemia severa o sangrado. Es la hipoxia como tal la que lleva la causa más que el problema. Siempre todo el mundo piensa en ese problema de los pulmones, no necesariamente son problemas. La neumonía puede eso, la bronquiolitis, el asma, muchas causas que llevan a hipoxia, si lo acabaste de decir. Bueno, entonces estamos hablando sobre cómo se puede mejorar la oxigenación tisular en el paciente. Primero, pues habría que corregir el gasto cardíaco con medicamentos inotrópicos, mejorar la ventilación del paciente, reducir la resistencia vascular sistémica, incrementar las concentraciones de hemoglobina y mejorar la ventilación y perfusión en prono. Ya se hace más en UCI, es lo que entiendo. ¿Cuáles son los objetivos de dar oxigenoterapia? Primero, pues es alcanzar la adecuada oxigenación tisular con la FiO2 más baja, para llevar un estado de oxigenación adecuada que representa un equilibrio entre lo que se suministra y su tasa de consumo. Esto nos va a permitir tratar o prevenir la hipoxemia y al mismo tiempo evitar pues, que se lleven a estados de hipoxia tisular. Además, la oxigenoterapia nos va a ayudar a reducir el trabajo respiratorio y cardíaco del paciente de tal manera que va a disminuir el consumo de oxígeno. Aquí lleva, no. Para darle soporte respiratorio al paciente es importante caracterizar el tipo de paciente. Entonces, caracterizar el tipo de insuficiencia respiratoria, cuál es el evento o enfermedad desencadenante, tener en cuenta los aspectos fisiológicos y anatómicos del paciente y el nivel de tolerancia y confort del dispositivo que vamos a utilizar. Esto es importante porque si utilizamos un dispositivo que genere incomodidad, esto pues, nos va a generar mayor trabajo respiratorio para el paciente y va a generar mayor grado de hipoxemia. Los dispositivos de oxigenoterapia los dividimos en sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Iniciando con los sistemas de bajo flujo, pues es importante conocer que no están diseñados como tal para satisfacer el total de requerimientos inspirativos, porque al final el paciente va a recibir, además del oxígeno, niveles de aire ambiente también en el mismo dispositivo que utilicemos. La entrega de oxígeno va a depender del flujo de oxígeno suministrado. A mayor flujo, una mayor FiO2, del reservorio anatómico y del patrón respiratorio y hemodinámico del paciente, que debe ser estable para utilizar este tipo de dispositivos. Entonces, dentro de los primeros que tenemos está el flujo libre, que lo utilizamos frecuentemente en UCI neonatal. El flujo libre se puede suministrar a partir de un tubo de oxígeno de gran calibre que está conectado a una tienda facial, una máscara simple, a una distancia específica de la cara. Digamos que este es el menos confiable para dar FiO2 pues hay una evidencia limitada, pero digamos que se pueden dar entre 30 a 40% de FiO2 a una tasa de 10 litros por minuto. Lo bueno es que, digamos, como está lejitos del paciente, no está completamente pegado, sino que está a cierta distancia. Entonces, en pacientes que tengan intolerancia a otros dispositivos o que tengan requerimientos más bajos, pues nos puede llegar a servir. El siguiente es la cánula nasal simple,
La cánula nasal simple pues, nos ayuda a entregar oxígeno a través de los dos salientes que descansan en la fosa nasal del paciente y la manguera que está asegurada como tal al rostro del paciente. La FIO2 suministrada va a depender pues, del reservorio anatómico, del flujo de oxígeno y del patrón respiratorio del paciente. Y la mayoría de aire que ingresa al pulmón es realmente aire ambiente y no oxígeno, para tener clarísimo respecto de la cánula nasal simple y la cánula nasal de alto flujo. Como genera irritación a nivel de la nariz, se queda irritación, entonces no se puede colocar a más de 3 litros minutos. Si nosotros necesitamos colocar más, entonces nos toca pasar a otro tipo de dispositivo. En general, pues es bien tolerado y su ventaja es que permite a los pacientes alimentarse mientras reciben oxígeno. Para la presentación no debía ser presupuesto por acabado. Solamente. Esa es la de alto flujo, ¿no? Sí. Porque la de arriba es la de la cánula. Ajá. La de abajo es una cánula de alto flujo. Cánula nasal de alto flujo y cánula simple. En cuanto a la máscara simple, entonces, pues la cánula la máscara simple posee pequeños orificios a sus lados que forman un reservorio para la recolección de oxígeno, pero a su vez permiten la entrada de aire ambiente. Entonces, se va a mezclar ese aire ambiente con el oxígeno durante la inspiración y dependiendo del flujo que demos, que al menos debe ser de 5 a 6 litros, pues vamos a obtener FIO2. Entonces, si tenemos flujos de 5 a 6 litros, vamos a tener FIO2 de 40%. Si entre 6 a 7, vamos a tener del 50%, de 7 a 8 hasta un 60%. Esto va a depender del ajuste de la máscara, de la ventilación por minuto del paciente también. Tener en cuenta es eso, ¿no? O sea, la máscara siempre usted comunica que esté respirando adecuado, pues esté respirando porque recordar que el oxígeno realmente es una mezcla de lo que usted está tomando, que él está tomando el medio ambiente, es una mezcla, como está diciendo ahí, una mezcla del aire ambiente conociendo la respiración, que jamás le va a dar el 100%, que va a depender obviamente pues, del performance inflatorio, del ajuste, del flujo, ¿sí? Pero obviamente de la respiración por minuto que tenga el paciente, para que no esté efectivo. Y lo otro es que las máscaras tienen que seleccionar adecuadamente para la carita por el vehículo, pero a veces máscaras que no son adecuadas. Y lo otro es que también permite que el CO2 salga, o sea, el CO2 ¿sí? por los orificios que tiene la máscara. En cuanto a la máscara de reinhalación parcial, básicamente es una máscara simple pero conectada a un reservorio. Esto nos permite maximizar la FIO2 de aire que ingresa a los pulmones. Sin embargo, como continúa siendo básicamente una máscara simple, entonces va a permitir que entre CO2 o aire ambiente a través de esos orificios. A diferencia de la otra máscara, la máscara simple, los flujos de 10 a 15 litros nos podrán podremos lograr FIO2 del 50 al 60%, pues digamos que por ese reservorio de oxígeno que tenemos nos ayudaría a maximizar el porcentaje de FIO2. Pero pues también tener en cuenta que sí mezcla aire ambiente con el oxígeno. En cuanto a los sistemas de alto flujo, estos están diseñados para entregar concentraciones. Los anteriores sistemas, ¿para qué son? Un tipo de soporte básico, pero muy uso, muy redundante, muy básico, ¿no? Paciente que no se muy comprometido. O sea, en urgencias, parece grave, no puede tener un sistema. Tiene que tener un sistema de control. Vamos a ver los sistemas.
Sí, entonces los sistemas de alto flujo nos permiten entregar concentraciones predecibles, exactas y constantes de oxígeno sin que tener en cuenta como tal el patrón respiratorio ni el volumen minuto del paciente. Dentro de ellos tenemos la máscara de no reinhalación, la máscara Venturi, la cánula nasal de alto flujo y la cámara cefálica. Entonces, en cuanto a la máscara de no reinhalación, a diferencia de la máscara simple, ella tiene unas válvulas unidireccionales en la máscara a este nivel y también tiene una válvula unidireccional entre el reservorio y la bolsa, de tal forma que esta va a limitar la mezcla de oxígeno con aire ambiente. O sea, en esta sí vamos a tener completamente oxígeno. Sin embargo, en caso de que el paciente se quede sin fuente de oxígeno, que puede llegar a pasar, entonces tiene como un huequito lateral que le permitiría al paciente por allí sacar el CO2. Por aquí, la FiO2 que puede llegar a entregar es del 95% cuando tenemos flujos de oxígeno de 15 litros por minuto. Entonces es una buena alternativa pues en los pacientes, máscara de no reinhalación. Reinhalación. Sí, está mal hecho. Perdón. La máscara Venturi está basada en el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli describe que la presión lateral de un gas disminuye conforme aumenta la velocidad del flujo. Entonces, cuando el oxígeno fluye a través de un conducto que repentinamente disminuye su diámetro, la velocidad de este pues aumenta y eso va a generar a nivel de este sitio una disminución de las presiones hasta llegar a presiones subatmosféricas y esto va a permitir arrastrar el aire ambiente de tal forma que se vayan a entregar concentraciones de oxígeno más altas. La máscara Venturi consiste en una mascarilla similar a la simple, pero asociada a el Venturi, digamos, conectada con el tubo de oxígeno. La máscara Venturi, dependiendo, digamos, de ese diámetro que se va reduciendo, pues va a permitir generar una mayor FiO2. Entonces aquí tenemos el cuadrito relacionando el flujo de litros por minutos que se debe colocar por cada Venturi, su color y el porcentaje de FiO2 que nos va a entregar. Entonces, por ejemplo, el mayor, que es el naranja, podemos colocar a 12 litros por minuto y eso nos va a permitir tener unas concentraciones FiO2 de hasta un 50%. Aquí tenemos, listo. También tenemos la cámara cefálica. La cámara cefálica es un dispositivo cerrado y transparente que va a rodear la cabeza del recién nacido. Solamente tiene dos orificios, el orificio por donde está la cabeza del niño y por donde se conecta como tal al tubo humidificador. La cámara cefálica, la ventaja pues es que podemos colocarla con el niño y eso va a permitir que la FiO2 llegue a un 50% con flujos de 6 a 15 litros por minuto. Sí. Ahí tenemos. No porque ni la pata, el problema es la obtención de CO2. Claro, no tiene por dónde salir. Está muy cerrado. Claro, sí. Es muy lógico. Bueno, aquí tenemos también las cánulas nasales de alto flujo. Ojalá que lo haya estudiado bien, pero yo les digo que esto que viene para mí es uno de los grandes avances de la medicina clínica. Ojo, no lo que hace clínica, tanto de adultos como de niños. Esto cambió totalmente el programa intensivo. Fíjense bien la importancia de cambiar el cuidado intensivo en el mundo. Y esto viene de recién nacidos, esa tecnología que hacemos con los neonatólogos,
y posteriormente se lo usa por los adultos y por los que manejan niños más grandes. Los adultos, los neonatos, porque no lo usan tanto ya, ellos prefieren el cipado, pero la cánula nasal, por el tema de la pandemia de COVID, porque no puede ser impresionante, lo que es un sistema que trabajar es muy sencillo, pero que es extremadamente, al ser es muy útil, pero a su vez es muy sencillo, no se requiere tanta tecnología, pero se deja mucho la administración mecánica, que se deja en algunos conceptos básicos, elementales, pero la utilidad de ellos es cuál es que desde urgencias, desde un sistema de urgencias, usted le pone un sistema de un paciente que esté comprometido y no deja que avance el proceso de la hipoxia. O sea, que tiene una forma de urgencia de poderlo evitar de que el paciente le deteriore y tener una ventilación mecánica. Trascendental, bronquiolitis en pediatría, la bronquiolitis en adultos. Pero la bronquiolitis tuvo un cambio monumental en el pronóstico, en la mortalidad, gracias a esa tecnología. Sí, entonces, como describe el doctor, la cánula nasal de alto flujo es una terapia de soporte respiratorio y suplementario de oxígeno que emplea la humidificación activa del flujo de oxígeno a través de una cánula nasal especial. Esa cánula tiene unos dientes que se colocan en cada fosa nasal del paciente y que el diámetro interno de esos dientecitos deben tener la mitad por lo menos para evitar que entre aire del ambiente sin que se produzca como tal oclusión o exceso de presión en la fosa nasal. Además, la entrega de oxígeno la realizan a través de un circuito que calienta el aire y lo humidifica lo lleva hacia un tubo corrugado que va a mantener que impide que se condense ese aire y que mantiene como tal los niveles de calor. Eso pues es muy importante a nivel del paciente, por ejemplo, neonato, cualquier paciente, porque el aire humidificado va a reducir el gasto al mismo tiempo el daño pues a nivel de la mucosa y el gasto y el aumento de las secreciones, que ya vamos a ver. La cánula nasal de alto flujo nos permite tener FIO2 entre el 21 al 100%. Generalmente lo utilizamos con flujos de 1 a 2 litros por minuto, pero también se puede utilizar hasta 60 litros por minuto. Y ya, eso por ahí. Entonces aquí tenemos el sistema que funciona más o menos así. Aquí tenemos la cánula nasal de alto flujo que está conectada al tubo humidificador que evita que se condense este aire que previamente debe haber sido humidificado y calentado. Sí. Esto es importante porque el calentar y humidificar este aire mejora la eliminación de secreciones, disminuye la inflamación de la vía aérea y a su vez va a disminuir el gasto energético del paciente. Listo. Ahorita para hablar de la toxicidad por oxígeno, tenemos que describir que esto se descubrió, como les dije al inicio, en 1970, cuando se encontró que en las autopsias de los recién nacidos había lesiones pulmonares en pacientes que habían estado expuestos a concentraciones de oxígeno superiores al 60% durante al menos 3 días de ventilación mecánica. Ya se venía viendo también desde 1940 brotes de hiperplasia retiniana en recién nacidos prematuros y se había asociado que puede estar relacionado con esos niveles de oxígeno altos que habían recibido. Cuando tenemos concentraciones de FIO2 del 100%, a 3 horas utilizándolas podemos generar dolor en el tórax o síntomas de bronconeumonía. Altas concentraciones de oxígeno nos van a generar lesiones a nivel del endotelio capilar. De 0 a 12 horas nos van a llevar a estados de edema intersticial
Cuando ya están del 12 al 30 horas, van a generar disminución de la distensibilidad pulmonar y de la capacidad vital. Del 30 a 72 horas va a haber engrosamiento como tal de la membrana alveolo-capilar. Si se continúa este proceso, los neumocitos tipo 1 se destruyen, los tipo 2 proliferan y empieza una fase exudativa en donde la relación entre ventilación y perfusión va a disminuir, se generan chun fisiológicos y va a haber empeoramiento de la hipoxemia. En cuanto a las atelectasias, que son fácilmente producidas cuando los pacientes tienen FIO2 mayores al 50%, ¿por qué? Pues porque se disminuyen los niveles de nitrógeno, son reemplazados por oxígeno, y estos niveles de nitrógeno son muy importantes para mantener como tal la integridad de los bronquios. Y digamos toda la parte del árbol alveolar. Entonces, si se disminuyen los niveles de nitrógeno, va a haber una disminución de la presión total de los gases y a nivel del alveolo se van a difundir y van a producir un colapso. A nivel local se van a generar atelectasias por absorción, deterioro del aclaramiento mucociliar, deterioro del surfactante, irritaciones de la vía aérea y alteraciones como tal de la flora microbiana del sistema respiratorio. Y a nivel sistémico, cuando ya hay un exceso de radicales libres que superan la capacidad antioxidante, pues van a generar condiciones de estrés oxidativo, inflamación, daño celular y al final muerte celular. Por eso pues es tan importante escoger adecuadamente los niveles de flujo de oxígeno y FIO2 entregados al paciente. Y listo, eso es lo que les tenía por contar. Preguntas. ¿Qué preguntas, muchachos?